Qué gusto reencontrarnos aquí en El Sabor del Saber, justo en Mexiquense TV. Y bueno, hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe una destacada mujer que se dedica a la psicología clínica. Sí, me refiero a Stephanie Kurian-Fazlish. Y van a ver qué interesante es este tema, pues nos atañe tanto en lo individual como en lo social. Así es que vayamos a su semblanza para conocerla un poco más. La doctora Stephanie Kurian-Fazlish es una destacada psicóloga, terapeuta y académica. Cuenta con estudios de licenciatura y posgrado en reconocidas universidades, tanto de la UNAM, donde obtuvo el doctorado en psicología clínica, como de prestigiadas universidades norteamericanas, además de diplomados en diversas especializaciones, así como el desarrollo de investigaciones sobre mujeres y jóvenes en el contexto de la psicología social. Ha participado a la vez en importantes encuentros y congresos nacionales e internacionales. Por igual, en el campo laboral ha sido maestra y directora en reconocidos colegios, como el Israelita de México, directora del Departamento de Psicología de la Universidad Americana y académica de la Universidad de las Américas de Puebla. Fue socia fundadora de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica de la Infancia y Adolescencia, miembro del Consejo Temático de Estrés Traumático y Victimología de la Procuraduría General del Distrito Federal, entre muchas otras instituciones. Ha dictado numerosas conferencias y participado en diferentes medios de comunicación e igualmente publicado artículos en diversas revistas científicas y especializadas. En tiempos recientes, ha participado destacadamente en el análisis de la violencia o de casos traumáticos como los ocurridos en el sismo de 1985 en la Ciudad de México. Con nosotros, una relevante mujer en el ámbito de la psicología. Qué gusto de que estés con nosotros. Bienvenida, Stephanie, mucho gusto. De veras, qué honor que me inviten. No, hombre, de veras estar aquí con ustedes. Gracias. Pues hace poco estuvimos ahí en el nacimiento de un libro tuyo que ahí confirmamos, porque ya ves que nos conocemos desde hace cuánto, pero hemos tenido el deseo de invitarte y ahora se nos cumplió este deseo de que estés aquí. Ay, participando en nuestro programa, en el que queremos traer siempre gente interesante. Y ahora cuéntanos, ¿en qué consiste lo que tú haces? Ay, qué maravilla. Por favor. Pues mira, primero, antes que nada, mil gracias a ambos, porque el estar aquí ya para mí es saborear el sabor del saber, la verdad. Ay, qué linda. La verdad, y compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias. Y luego decirte que aunque soy psicóloga y psicóloga clínica, está muy ligado con el tema del sabor y con el tema sensorial de Claro. todos los sentidos, porque la psicología y sobre todo la psicología social desde el ángulo del que estudié tiene que ver con el cuerpo humano, tiene que ver con el tacto, con la vista, con el sabor, Claro. con tocar a otra persona, con las emociones, con los sentidos. Y bueno, ¿qué más que es tan congruente con el programa que me están invitando? Ay, qué bueno, ¿no? Y bueno, lo único que te quiero decir es ustedes que estuvieron ahí en la presentación del libro, que es esta vez 30 años después del terremoto, el libro se llama El terremoto 30 años después, donde quedan atrapadas las emociones. Ustedes estuvieron ahí y afortunadamente a raíz de toda esta relación me invitaron. Sí, es que nos impactó mucho, ¿verdad, Claro, Alejandro? y ahora hablaremos de él, pero a ver, primero, ¿qué te lleva a ti a la psicología clínica? Porque tiene lo suyo, es difícil, pues es una profesión donde ves cuestiones que tienen que ver con los problemas humanos y con los problemas sociales. Sí, se me hace muy interesante tu pregunta y te voy a decir por qué. Porque yo creo que tiene que ver muchísimo con la historia de cada quien. Eso Y es. con la familia de cada quien y con tu esencia. Y Eso, yo que siempre fui una niña, que mi nana en Puebla me decía que era yo muy preguntona, porque de veras que sí, ¿eh? Sí. Y nací en julio y soy cáncer, entonces yo no sé si tiene algo que ver con eso, pero siempre fui muy inquisitiva. Y yo creo que el pensar en las emociones, en las familias, Claro. y que de qué familia no viene uno que no sea disfuncional.
Entonces claro. quise entender, bueno, qué es lo que pasa y por qué las emociones y por qué pues las crisis. Y a raíz de eso, fíjate, yo ya empecé a estudiar psicología porque me interesaba mucho la conducta humana, muchísimo. Qué interesante. Bueno, pues, amigas, amigos, ven que estamos platicando con una persona que le interesa lo que pasa dentro del ser humano y lo vamos a ir develando aquí poco a poco en este programa. Pero también sé que le interesa la cultura y que hay dos hechos que la marcaron de manera muy importante. Ya nos los contará. Regresamos. Estamos con una mujer en verdad muy destacada en el ámbito de la psicología y desde luego también de la academia. Ya hablábamos de pues estas inclinaciones vocacionales, pero también más allá, Stephanie, sería muy interesante que nos dijeras cuando te metes y ves estos traumas tan fuertes como los del 85, sí duran, sí pasan casi de una generación a otra. Fíjate que es muy interesante porque me he especializado realmente en lo que más me ha llamado la atención es como un hecho traumático, como un evento crítico en la vida de cada quien, y todos tenemos pérdidas necesarias y innecesarias, porque envejecemos y perdemos la belleza y perdemos la aptitud y perdemos la fuerza, pero son duelos necesarios. Seres queridos. Pero perdemos a nuestros seres queridos. Todo. Y a tantas cosas. Entonces, nos han enseñado, perdón, nada más, subrayo esto de lo que estás diciendo, a ser muy posesivos, ¿no? No como en otras culturas, al dejar ir, ¿verdad? No, atesorar el tiempo. Atesorar todo. El tiempo y las memorias. Así porque es. Los libros y todo lo que te recuerda el pasado. Y ahorita que tú me decías que íbamos a ver en este programa qué me marcó, pues lo que me marcó para la psicología fue de que en los 70s se quemó la tienda de mi papá. De todo. Que era de todo. Y fueron actos terroristas que en esa época está reseñado en varios de los periódicos, etcétera. Ay, qué pena. Tenemos una hemeroteca maravillosa donde documenta qué es lo que pasó en esos días. Y yo lo único que recuerdo es una hermana diciéndome, ven a Venustiano Carranza, Isabela Católica, que es donde se ubicaba la tienda, y ver la cara de los tíos, de los papás, etcétera, en ese momento de tanto trauma. Sí. Y lo que representó en ese momento el que se quemara una tienda, que por cierto se quemaron otras tiendas, porque también fue Junco y también fueron otros negocios en el centro. Lo que más me marcó y lo que me ubicó dentro del tema de trauma y el estrés postraumático es valorar que cada trauma trae consigo un significado y que tú se lo tienes que dar. Y tú tienes que superarlo no como víctima, sino que como sobreviviente. Eso. Y ese es un legado que me dejó, pues esa experiencia, obviamente la familia, y cuando trabajamos en un albergue a raíz del terremoto, lo que más me impactó, porque consolidé a que todos nuestros compañeros que estábamos trabajando en el 85 en este albergue de la colonia Roma, que era de la Secretaría de Hacienda, sí. Lo que más me impactó es de que no había libros, no había absolutamente ningún tratado de atención a víctimas, intervención en crisis, cero, y menos en español, o sea, sí. Remóntate al 85. Entonces, cuando todos mis compañeros, éramos todos psicólogos, que finalmente unos dibujaban con los niños dibujaban en negro, todas sus experiencias. Venían, por cierto, ya que empezábamos a trabajar con los damnificados, venían otros partidos políticos a sacar a los damnificados y a volverlos a reubicar. Y a mí me llamó tanto la atención de que no tuviéramos o no se tuviera más atención a la víctima y sobre todo al damnificado, y que se le tratara como víctima. Yo dije, no, aquí tiene que haber supervivencia, porque supervivencia es vida.
Muy Y bien. entonces junté a todos los Qué bueno, has ayudado psicólogos. mucho en esa línea. Sí. Y ah, por ahí nos fuimos, Sí. porque todos mis compañeros Una labor. sacamos el primer libro, que con mucho gusto se los obsequio, y de ahí, bueno, desglosamos 1000 cosas. Y para que aquí nuestro auditorio pero con lo lea, muchísimo gusto, Eh, claro que luego sí, con vamos muchísimo gusto. a estar mostrando tu correo y tus redes sociales para que se acerquen a este libro que es muy interesante. Y bueno, yo también he sabido por ti, por nuestras conversaciones, por lo que he leído, que te sientes muy orgullosa de ser mujer, y qué bueno, lo celebro. ¿Y tú qué sientes? Que nuestro género actualmente tiene oposición, tanto social como, no sé, social y políticamente, Bueno, profesionalmente. Mira, yo creo que estamos en unas épocas maravillosas donde ya los géneros ya se han complementado de tal Sí. forma, realmente, Qué bueno, sí. a donde yo creo que el hombre nos ha perdido más, nos ha perdido el miedo. Y es muy interesante porque si de alguna forma podríamos decir que estábamos medio marginadas, era yo creo que un poco la culpa nuestra de ser tan avasalladoras, tan entrometidas, tan capaces de estar en diferentes niveles al mismo tiempo. Que lo Que los sabemos hacer. señores y que lo sabemos hacer, y yo creo que ahorita con la época moderna ya la generación tecnológica ya está en diferentes niveles a la misma vez, y el hombre ya es capaz de estar en diferentes movimientos a la vez, realidades a la vez, capacidades de atención que nosotros teníamos, Sí. y yo creo que ya no hay esa competencia con el hombre. Yo creo que al contrario, Sí, ahí se da, nos digamos que el siglo XXI complementamos. es así casi un sinónimo de complemento, ya De ¿verdad? complemento. complementariedad. Aunque todavía hay algo de Bueno, machismo en nuestra bueno. sociedad, hay situaciones ¿Cómo no? de ¿Cómo cierta violencia, pues lo que es la violencia intrafamiliar, estas cuestiones que también se ven en el campo de la psicología. De la ¿verdad? psicología. Pero fíjate que nosotros las mujeres, o creas un hombre que no va a ser un hombre macho, Eso es. porque somos Ese es las es la responsables de clave. las siguientes generaciones. Eso. Y tú me preguntabas con tanta certeza, ¿cómo transmites de una generación a otra el trauma? Pues transmites también el que no hables de a veces de violencia familiar, y que se esconde en el closet, o que se esconde en el closet tantas cosas que no se hablan. Entonces yo creo que ya nosotros las mujeres, que aludiendo a lo que tú comentas, Marta, yo creo que ya tenemos poco miedo de hablar de emociones, de hablar de rencor, de Sí. hablar de... Y qué bueno. Y qué bueno. Y hablando o sea, de miedo, también le tenemos poco miedo a la pausa, que nos También. tenemos que ir a la Yo pausa. sé, y- Bueno, pero volvemos con nuestra querida amiga y Aquí nuestra está. invitada. Pues aquí seguimos muy contentos con Stephanie Gurian de Faschlitz. Y bueno, pues yo tengo en mis manos, para compartirlo con ustedes, los testimonios del terremoto en México. Y justo ella fue quien dirigió este libro, fue la directora, ¿verdad? Y la así. coordinadora al mismo tiempo. Y empezamos el programa, El Sabor del Saber, aquí en Mexiquense TV, hablando de ello. Y por eso quisiera que nos contaras un poco más de este libro, Stephanie. Ay, Marta, pues mira, fue hace tanto tiempo, pero lo trascendente del libro es de que realmente esta situación que realmente nos rebasó a todo mundo, y que cada momento suceden desastres internos, desastres externos. Este libro nos agarró por sorpresa en el sentido de que cuando trabajábamos en el albergue, ya lo había yo comentado, Sí. nadie tenía un manual de atención a víctimas, había shock en la población, y de ahí yo me metí muchísimo a estudiar la respuesta humana ante cualquier situación. Si te
desgraciadamente si pasa un asalto o un acto terrorista o desgraciadamente un secuestro, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo humano a nivel biológico para ponerte a salvo? Claro. Entonces, para ponerte a salvo, pues hay muchísimas respuestas humanas. O te congelas, o te enfrentas, o por alguna razón te echas para atrás y dices, no, yo aquí corro porque no me conviene. O sea, son respuestas biológicas animales. Y esto lo veo en el libro, y lo que más nos recordó realmente lo del libro fue cuando los supervivientes, hablando de esto, tienen que escoger ropa, tienen que relacionarse con un nuevo grupo porque sus comunidades, sus colonias los desarraigan de su lugar. Me recordó mucho el Holocausto y me recordó mucho un estudio que yo vengo de familias en donde los abuelos, desafortunadamente, de un segmento de la familia, pues se quedaron en Europa. Claro. Por otro lado, los otros abuelos tuvieron la suerte de llegar a este bendito país en el 29. Entonces, lo que te quiero decir es de que el Holocausto todo el tiempo está dentro de mí. El estudio de lo que la gente tuvo que hacer para sobrevivir y cómo, a pesar del Holocausto, sacaron resiliencia los sobrevivientes para tener familias, para lograr rehacer sus vidas, para no llenarse de odio y de rencor. Y eso es lo que yo vi que pudimos hacer en el libro. Marta Merodio. Gonzalo Carrillo, Gloria Caballero, Daniel Carvajal y relatos de una amiga muy querida nuestra, que es Guadalupe Baeza. Y que voy con Guadalupe. Entonces, perdón que de repente se te trasvengan tantas cosas y tantos temas, pero precisamente este grupo hemos tenido la suerte de estar juntos 30 años después. Me ibas a preguntar algo. Que ahorita que hablabas de lo que representó para México, también fue porque no había un sistema preventivo. Así es. Nunca puede uno estar preparado para una catástrofe, pero aparte, si no tienes una serie de medidas de precaución, de cultura, del riesgo, todas estas cuestiones, bueno, pues acentúan los dramas humanos y las catástrofes. Y lo que tú dices es cierto, porque en esa época todavía no existía en México esa conciencia. En México hablo del DF, porque del DF. En ese momento, si tú te acuerdas, había inundaciones, por ejemplo, en Tampico, que gentes muy queridas, y no sé si lo puedo decir, pero claro Quina, que era aquí hay libertad. Quina, que era muy amigo de la familia de Marcos, porque Marcos construía para Pemex en ese momento, compartió conmigo tantas fotografías y decía, pero es que no es posible que la gente de México no se involucre en lo que está pasando en Tampico y en el estado de Tamaulipas. Pero para no desviarme un poco hacia ese lado, lo que sí te quería yo comentar es que ya realmente dentro del libro, dentro de lo que es el tema en sí, te quería yo comentar que tú me hiciste una pregunta y me dijiste, ¿por qué hay que recordar lo que pasó en el 88 o en el 85? Y tuve un lapsus porque en el 88 me recibí de la UNAM precisamente con un tema que tenía que ver con estrés postraumático y atención a víctimas. Pero lo más increíble es de que, ¿por qué se acuerda uno del Holocausto? ¿Por qué se acuerda uno de lo que pasó en el 85? Porque todos estos traumas pueden volver a resurgir y a repetirse. Y si tú te acuerdas, hablamos de las gentes que se quedaron solas, de los niños huérfanos del terremoto, que hoy ya son 3 generaciones, y cómo ellos realmente pudieron realizar todas sus vidas hoy en día, cómo elaboraron sus duelos, quién los ayudó, lo que tú dices. Hoy en día ya es otro México y ya hay intervención en crisis, ya hay programas de hay más conciencia y más conciencia. Y tú por eso creaste una sociedad, así ¿no? Es. Que es muy importante hoy en día. Pues creo que nos sirve a todos. Claro. La sociedad del estudio de la violencia, así es, de la crisis, de ver... Que eso te llevó a formar este grupo interdisciplinario y de apoyo. Pero no se puede ir sin esta cuestión de los sabores, Marta. Claro. Ay, no, eso está precioso. A ver, cuéntanos, en este infinito mundo gastronómico, ¿a ti qué te gusta más probar, comer, cocinar?
Bueno, les ¿Y voy a cuál sería contar. el platillo favorito? Porque Ahí les va. ya el tiempo aquí Ya está nos acá. apremia. Bueno. Y a ese sí le tenemos miedo, Sí, fíjate. Bueno, el miedo sí, pero el tiempo Respeto. sí. Les voy a decir algo, gracias por decir, que realmente como buena poblana me encanta comer lo picoso, muchísimo. Ay, el mole ha de chile, ser. el mole, las chalupas Con y sobre eso todo tenemos. el chile en nogada, que Ay, es un no. conglomerado de toda mi nacionalidad, de toda mi pertenencia, de todo mi ancestro. Los árabes, los judíos, los cristianos, todo mundo en un Es una chile buena de definición. nogada. Eso. Oye, Y mil otro día gracias. te hemos de invitar para hablar de los apellidos, de su Ah, eso origen. está muy bonito. Eso que hablábamos con Eso está muy Ifigenia bonito, Navarrete, claro que que nada sí. menos Navarrete. ya Ifigenia encontramos. Martínez, ex de Claro, Navarrete, ¿y sí. qué me bueno. dices Que de mantiene. Chapa? ¿Y qué me dices de Ordorica? Sí, Sí, todo de eso, todos claro. que esos lo- Vamos a nombres. seguir platicando, Alejandro. Goodbye. ¿Ya? Yo cierro Cierre rápido. hablando de la previsión, ya desde Shakespeare en sus textos dice que prever un peligro es casi abolirlo. Mira, Ay, eso qué, está precioso. qué hermoso. Guau. Qué manera tan Ya desde bonita, ahí. ¿verdad? Qué inteligente, porque quiere decir que ya estás consciente. Claro, ¿Verdad? Wow. exactamente. Brillante. Gracias, Gracias. gracias a ti. Qué Gracias. honor, de Enhorabuena. veras, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado y ya saben que aquí los esperamos la semana entrante con más sabores y más saberes. Así es que tenemos una cita. Acompáñenos.